Frente de batalla, porque claro, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas ahora, tardes. Aquí desde la primera línea, 3:30 de la tarde, aquí en Ucrania. Estamos visitando un puesto de reserva de la Legión Internacional Ucraniana de voluntarios latinoamericanos. 2 argentinos me acompañan en este momento, también junto a un joven de Costa Rica que ha llegado hasta aquí para sumarse a los esfuerzos de las tropas ucranianas para defender su territorio. Le vamos a preguntar, en el primer caso, al argentino que está a mi derecha. Muchos de ellos ustedes van a ver que prefieren reservar su identidad, por eso a veces lo que tiene que ver con los resguardos que toman en su rostro, pero poder contarnos, en el caso de él, sabemos que tiene incluso menos de 21 años. ¿Por qué está combatiendo aquí tan lejos de su país en una guerra que para muchos argentinos es extraña? Bueno, en lo personal solamente para venir a apoyar al pueblo ucraniano. No estoy por política ni por dinero, nada de ese tipo de beneficios, ¿no? Sino solamente por apoyar al pueblo ucraniano. En tu caso también, Franco, me imagino que cuando llegan hasta este lugar, la expectativa está puesta en cuál es la experiencia que puedan tener en combate. Si nos puedes explicar cuál es tu caso y cuánto es lo que te sirvió eso que tenías de cara a lo que ahora estás afrontando. Bueno, más que nada, uno siempre viene con la incertidumbre con lo que uno se va a encontrar. Y en mi caso tengo experiencia militar previa y aseguro a todo el mundo que por más instrucción que uno tenga o entrenamiento, no lo prepara uno. Mi experiencia en combate, más que nada, la mayoría del tiempo estamos bajo fuego de artillería, fuego de tanques blindados. Y uno por ahí se imagina tal vez un poco más de combate con armas pequeñas y eso, no tanta artillería. Y en tu caso, Roy, desde Costa Rica, tu gorra es bastante clara, tu experiencia tiene que ver con una fuerza policial. ¿Cómo lo aplicás hoy en día? ¿Qué te dijo también tu familia cuando dijiste que venías a Ucrania para tratar de defender parte de este territorio de los ataques rusos? Muy buenas tardes, sí. En el caso mío, mi experiencia policial es de más de 15 años. Mi familia, bueno, no lo tomó muy bien, pero ellos y las personas que me conocen saben que me encanta ayudar al que realmente lo necesita en el momento, y me ha servido bastante la experiencia que he tenido en el país. Por lo demás, bueno, aquí he aprendido mucho con los compañeros que sí tienen experiencia militar, en el campo militar como tal. Me han enseñado, he estado aprendiendo, y ha sido una experiencia muy, muy diferente en mi caso. Yo les cuento a ustedes, si quieren desde el estudio ahora trasladar alguna pregunta a estas personas que nos acompañan, que estamos a muy poquitos kilómetros de la posición donde el otro grupo que acompaña a ellos que nos están acompañando aquí están aferrados en las posiciones que tratan de justamente defender y en algunos casos saltar en una contraofensiva para recuperar parte del territorio que está siendo controlado actualmente por Rusia. Lo que están haciendo es una especie de rotación temporal donde por algún momento va un grupo, por otro momento va otro, y en este caso, en esta especie de descanso que llevan ellos, si bien ustedes lo ven, están continuamente atentos a cualquier novedad para dirigirse hacia aquel lugar para también reaccionar ellos mismos con sus armas. Aprovechan a dialogar con nosotros y verdad es un lujo poder entender un poquito más de qué manera han llegado hasta este lugar. No sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta desde allí. Brian, bueno, es fantástico el trabajo, te he visto en toda la semana trabajando de muy gran manera, cuando mostrabas los caídos y explicabas un poquito también los años que se viene con esta lucha, que no es esta guerra de un año, sino de ya casi más de una década, ¿no? Y todo lo que has hecho, que realmente es muy valiente y periodísticamente genial. Yo quiero saber también un poco más de cómo te manejás con la investigación, porque el periodista se tiene que resguardar y mucho, y cómo lo haces, cómo vas pudiendo poder dar estas magníficas notas y demás, a qué hora tenés que cortar, porque tal vez te alertan por algún peligro, ¿qué tomaste de experiencia en este tiempo que estás allí? Porque es interesante saberlo como labor periodística, ¿no? Que no es que estás en las afueras mostrando algunas imágenes, estás bien en campo de batalla. Sí, distinto al año pasado cuando estuvimos más en la región del Lviv, sobre la frontera con Polonia. En este caso, bueno, lo estamos marcando, es la línea cero prácticamente del combate que está teniendo esta zona en particular, que no tiene sentido decirlo, además es un pedido expreso, eso sí, en lo que respecta a las medidas de contrainteligencia. A veces nos piden no dar una referencia geográfica, por eso también muchas veces, al margen de las complicaciones de conectividad que pueda haber afuera, las conexiones en vivo se hacen desde lugares cerrados, como en este caso, para que eventualmente a través de las conexiones que el resto del
mundo tiene y también Rusia a través de sus elementos diplomáticos, por ejemplo, de inteligencia, no logren tomar dimensión del lugar donde están las tropas desplegadas, donde están descansando, porque además ya hemos ido compartiendo a lo largo de todo este último año de qué manera atacan incluso en zonas residenciales. Lo que tiene que ver con el trabajo de producción, la experiencia del año pasado, más los últimos meses, este viaje ha tenido una labor realmente interesante en cuanto a la preparatoria previa a venir hasta aquí y también el trabajo detrás de un grupo de personas, especialmente Oleksi, que está detrás de cámaras en este momento y que hace la labor de productor, de traductor, de fixer, bueno, un gran trabajo que él hace y que tiene la oportunidad, además de hablar polaco, ruso, ucraniano, inglés, también español, así que hace mucho más fácil nuestra labor aquí y ahora poder acompañar el trabajo con ellos, que son latinoamericanos y que además me parece valioso aprovechar la oportunidad de estar junto a ellos para que puedan contar, ¿no?, de qué manera llegaron hasta esta figura de ser integrantes de la Legión, son voluntarios, les pagan. Si parece, a ustedes podemos seguir también ahondando un poquito en esa línea. Brian, sí, por supuesto. Me interesaría preguntarles, porque recién escuchábamos un poquito, ¿no?, lo que ellos decían con respecto a la preparación, a la motivación, ¿no?, que tienen frente al peligro con diferentes técnicas, pero me gustaría saber también de qué manera ellos se van preparando psicológicamente, ¿no?, para lo que significa una guerra, lo que significan los desastres que se ocasionan y las muertes. Y también cómo sobreviven con la distancia de la familia, ¿no?, de los familiares, de las personas más cercanas que obviamente saben que ellos están combatiendo en una guerra. Franco, recién contabas que uno no sabe lo que es la guerra hasta que está en ella. ¿Cómo te preparaste psicológicamente? ¿Cómo se prepara el resto del grupo para afrontar lo que tiene que ver con las condiciones de vida que ustedes tienen aquí? Y además sabiendo que en cualquier momento su propia vida corre riesgo, ustedes ya han perdido a camaradas y han visto también a parte del enemigo que ha muerto en el frente. ¿Cómo resisten y cómo afrontan ese tipo de situaciones? Eso es más que nada algo personal de cada uno. La respuesta que dar es personal, no refleja el parecer o sentir de todos. Uno tiene que aceptar que tarde o temprano en la vida va a morir. Es algo inevitable, no se le puede escapar. Es normal tener miedo, hay gente que tiene miedo a morir, hay gente que no, pero sinceramente en lo personal pienso que importa mucho más cómo vivimos y tener por ahí la oportunidad de tal vez elegir cómo uno quiere llegar a morir antes que simplemente esperar, tratando de escapar o esconderse de la muerte. Es algo totalmente natural, es parte de la vida. Y bueno, esa es mi forma de procesar por esta preocupación o esta presión psicológica ante la idea de morir o de ver el riesgo. Le vamos a preguntar, si les parece bien, al otro argentino que nos acompaña, ¿cuál es la figura en la cual llegan aquí como integrantes de esta legión que se formó por orden del presidente Zelensky? Apenas comenzó la invasión militar hace poco más de un año. ¿Y cuál es la disposición contractual que tienen respecto a las Fuerzas Armadas ucranianas? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Bueno, en lo que respecta a lo que es el voluntariado, eso es por medio de cada uno, llegar por su propio medio hasta la frontera y presentarse, tener una certificación previa, poder acreditar una experiencia para evitar ciertos problemas, ciertos inconvenientes que hubo al principio, dejarte que vino sin experiencia, sin preparación previa, como quien lo dice, ¿no?, que sin embargo no existe la preparación de lo que siempre hablamos. Es decir, los requisitos básicamente son, sumo a lo que decías, hablar idioma inglés y a la vez algún tipo de experiencia previa. Sí, tener experiencia militar previa, pero bueno, es algo que se pide en su momento. ¿Ustedes reciben algún tipo de contraprestación por parte del Estado ucraniano por esto que están haciendo? ¿Al respecto salarial? Sí, en cualquier sentido. Sí, se recibe un salario, digamos, que no está fijo, digamos, es algo que se recibe solamente el sueldo básico como cualquier soldado ucraniano para estar dentro de lo que conviene la Convención de Ginebra, digamos, para ser justamente voluntarios y no mercenarios. Claro, acá está la diferencia, ¿no?, de un punto polémico muchas veces de cuál es el rol de un mercenario, qué significa ser voluntario. A veces el término voluntario termina reflejando solamente la actitud de uno de venir voluntariamente a sumarse a los esfuerzos ucranianos de defensa, pero eso no quita que reciban una retribución para por lo menos afrontar los costos de vida que tengan en su estadía durante estos tiempos que están aquí. Sin embargo, el contrato cada uno lo puede romper o dejar de lado cuando quiera, ¿no?
Sí, se tiene que dialogar con lo que es el mando y exponerle el caso de uno particularmente para ver si quiere continuar o si simplemente se puede ir oyendo algo así. Le dan esa posibilidad a uno de que uno pueda terminar el contratrabajo. ¿Nos pueden contar cuál es la situación más difícil que han tenido que afrontar en estos meses que llevan aquí en primera línea? En lo personal hubo una situación, tomamos una posición rusa que estaba abandonada y al día siguiente, a la mañana, vino personal ucraniano a relevarnos. Esta fue mi primera experiencia estando a cargo de la unidad y mi primera experiencia estando a cargo bajo situación de estrés, de combate. Lo que ocurrió, vino el relevo ucraniano un poco más tarde, bajo ya la luz del sol. Algún observador ruso lo vio o no sé qué, porque recibieron fuego de mortero muy exacto. Y en ese entonces ellos se van corriendo, nosotros nos quedamos en la posición, veo, reviso mi personal, estamos todos bien, pero a 100 metros escuchaba a alguien gritando. Entonces directamente no lo dudé y le di la orden a mi gente de ir a socorrer al soldado ucraniano que estaba herido y lo tuvimos que sacar, lo tuvimos que proporcionar primeros auxilios y evacuarlo bajo fuego de morteros. Y aquí algo muy personal, uno se acostumbra siempre, acá uno se acostumbra a la artillería, es algo normal que le disparen, pero una cosa es estando en una trinchera o en un pozo y otra cosa es estando en medio de un campo donde la próxima ronda que viene a uno le puede caer al lado y lo mata. Ahí está la experiencia de Franco, ¿no? Que esto también refleja un poco el rol que ellos tienen. Un joven de 25 años, Franco, ¿no? 25 años, Franco, argentino, está a cargo de un grupo de la mayoría hispanohablantes que pertenecen a la Legión, que el que no lo había entendido hasta ahora seguramente se lleva un pantallazo mucho más acabado de lo que es. Es un grupo de personas de todo el mundo con algo de experiencia y que por lo menos logren hablar inglés y que lógicamente tengan la intención de combatir a favor de Ucrania, pueden llegar, llenan un formulario, firman un contrato, reciben casi el mismo tratamiento que los soldados ucranianos, de hecho hasta cobran el mismo ingreso mensual y de esta manera una organización paralela al resto de las Fuerzas Armadas tradicionales del Estado ucraniano. Si ustedes del estudio tienen algún otro tipo de consulta que quieran trasladarlos, aquí ellos están dispuestos a responderlo. Brian, buenas tardes para ustedes. Acá Oriana desde el piso. Cortito, ¿no? Vos estuviste ya hace un año allí en el mismo lugar o en lugares cercanos y preguntarte a vos y a los soldados cómo ven a la gente, cómo se vive hoy por hoy la guerra, ya habiendo pasado un año, en comparación quizás con lo que fue al principio cuando habías ido también vos, y si ya se naturalizó esta situación de peligro constante, ¿cómo lo vive el ucraniano que está todavía en territorio de guerra? Sí, le voy a trasladar la pregunta a ellos porque en nuestra oportunidad del año pasado habíamos estado más cerca de la frontera con Polonia, donde la situación del ucraniano es distinta a esta, donde estamos muy cerca de la frontera con Rusia, estamos a menos de 30 kilómetros del territorio ruso y hay muchos sectores de la sociedad ucraniana que en algún momento eran prorrusos o que incluso al día de hoy no tienen muy bien definido de qué lado quieren estar en medio de este conflicto. Preguntarles a ellos entonces que tienen que estar todos los días aquí conviviendo con la comunidad. Hace un rato los acompañamos a hacer algunas compras, vemos cuáles son los saludos, algunos más cercanos, otros más reacios. ¿Cómo es entonces la convivencia con el ucraniano que tienen aquí alrededor, que seguramente también afronta este tipo de inquietud o duda respecto a lo que recién yo planteaba? Bueno, la verdad que es el principal fruto de motivación del día a día. La verdad que yo no me esperaba que la gente acá en Ucrania sí recibiera un cierto afecto, pero la verdad que niños, madres, abuelos me ha pasado de conocer, sin conocernos a nosotros, sin conocer nuestra historia. La verdad que nos brindan todo su cariño, todo lo que a ellos les falta, incluso nos lo brindan a nosotros, incluso como agua, comida, lo que sea. En esta zona no hay gas, no hay luz, pero bueno, a nosotros con respecto a la gente no tenemos nada que reprochar, son muy agradecidos con nosotros. Y recién lo veíamos, ellos que son prácticamente extraños, incluso con el idioma como barrera, en estos metros que los acompañamos y veíamos un poco de este lugar que es una población muy pequeña en la zona fronteriza con Rusia, lo que hacen automáticamente los ucranianos es saludarlos a quienes ven de uniforme con sus armas y agradecerle también en su idioma porque son conscientes de lo que ellos están arriesgando aquí. Brian, excelente el trabajo, también agradecerles a todos los héroes latinoamericanos que están en el frente de batalla también allí, apoyando a Ucrania y tratando de que esto termine lo antes posible, ¿eh? Bueno, seguimos en contacto como lo hemos estado haciendo durante toda la semana contigo y en estos últimos meses. Muchas gracias.